Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Acá estamos probando un ángulo nuevo, a ver qué onda. Me gusta probar diferentes ángulos. Este por ahora me está gustando bastante. Así que nada, en este video quería compartir algo que va a ser por ahí un poco diferente a la dinámica que llevo en los otros videos. Y, y es algo de lo que venía pensando en los últimos días un montón. Yo a principio de año me puse ciertas metas, por así decirlo, en todos los ámbitos, o sea, económicas, de cosas físicas que quería conseguir, etcétera, y por ahí las conseguí todas. Y ahora planteándome las próximas metas, la pensé mucho, o sea, realmente pensé mucho qué metas me pongo, o sea, qué nivel de metas me pongo. Y lo hablé con bastantes personas. Y lo que me dijeron la mayoría de las personas fue que me pusiera metas que fueran lógicas de alcanzar. Ahora, ¿les hice caso? No, claramente no. Y esto les voy a explicar por qué. Cada vez que yo me he puesto una meta extremadamente grande de alcanzar, no la he alcanzado, pero he alcanzado como un 30% de esa meta. En cambio, cuando me pongo metas cortas, me doy cuenta que la alcanzo, pero siento que podría haber rendido más. Puede ser a nivel micro o macro, por ejemplo, a nivel mensual. Si me pongo llegar a cierto hito, me doy cuenta que ya estamos a 20 y por ahí estoy cerca de ese hito. Entonces, claro, o sea, me di cuenta que la meta es tan chica que estoy cerca. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estoy cerca de esa meta? Bajo el estándar. Entonces, si por ahí escuchás que hay gente que te dice, no, ponete metas chicas, ponete metas grandes, lo que sea, a mí lo que me funciona y lo que yo te recomiendo es que te pongas metas grandes. Obviamente que si sos una persona que se deprime por no alcanzar las metas y va a ser una cagada ponerte metas grandes. En mi caso yo no me deprimo, o sea, yo cuando no llego a una meta es tipo, o sea, me da gracia, o sea, literalmente pienso que tengo que cambiar, que tengo que hacer diferente como para llegar a esta meta. Obviamente partimos la base que no me falta la comida ni nada. En esa parte que estás en cero y tenés que llegar a la meta de tus primeros, no sé, 1000, 2000, o sea, 1000 sobre todo, y ahí puede ser que esté cagado. Pero ya por encima de 1500, 2000, yo creo que no estás con un nivel de supervivencia, va, depende de dónde vivas obviamente, puede ser más o menos caro, pero ya a partir de ahí para arriba el juego cambia un poco y ya no es cubrir necesidades básicas, ya empezás a cubrir otro tipo de necesidades que bueno, si querés indagar mucho más sobre eso, puedes investigar la pirámide de Maslow que explica básicamente los niveles de necesidades humanas, que arranca por las necesidades básicas y termina, bueno, obviamente por las reconocimiento, sociales, de relaciones, etcétera. Pero no va a ese tema, tenía relación pero no va con ese tema. Lo que me llevó a la conclusión es, me quiero poner una meta muy grande, que, o sea, casi que la meta, o sea, se la comenta a mucha gente y me dicen, what the fuck, ¿cómo vas a llegar a esa meta? Yo tengo el plan de llegar a los $50.000 por mes en menos de un año. ¿Bien? Para algunas personas será un montón, para algunas personas será poco incluso, pero ¿por qué me pongo metas de un calibre que está obviamente por encima de mi nivel? Esto lo habla mucha gente, también lo habla Gran Cardón, no es por citar a nadie en particular, pero sí, Gran Cardón lo habla en su libro 10X básicamente. Vos tenés que ponerte metas 10 veces más grandes del nivel que mínimo querés alcanzar. Y tiene razón. Y bueno, de hecho hay un estudio neurológico que dice que las metas nos toman 10 veces más de lo que pensamos. Es decir, si tu meta, por ejemplo, es hacer $15.000 por mes, las acciones necesarias para hacer $15.000 por mes las subestimamos. Generalmente tenés que pensar las acciones necesarias para hacer $50.000 por mes. 150.000, perdón. $150.000 por mes. Ay, me mareé. Entonces, no es tan así, obviamente. Capaz que si haces las acciones necesarias para hacer 150.000, llegas a 50.000 o llegas a algo por el estilo. Pero siempre que vos tengas una meta, vos pensás que si necesitas esa meta por algo en particular, bueno, entonces no te puedes poner esa meta. Te tienes que poner una meta, obviamente, mucho más grande. ¿Para qué? Porque tu cerebro va a decir, bueno, ¿qué cosa necesito hacer para llegar a esto? Y vas a descartar las cosas que no sabes si te van a llevar a ese punto. Y vas a dejar las cosas que sabes que por garantía te van a llevar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y por la ley de Pareto, 80-20, vas a hacer las cosas que generen más resultados, las cosas que tengan más retorno predecible. Porque sí o sí tenés que llegar a un número mucho más grande. Entonces, tu mente va a empezar a ver otras oportunidades que por ahí no veías. Y, y nada, vas a empezar a hacer las cosas diferentes, porque claramente si vos hoy por hoy no conseguís una meta particular, es porque no sabés qué hacer.
O sea, si no estás en cierta meta monetaria o lo que sea, es porque no sabes lo que tenés que hacer para llegar a ese punto. O lo sabés, pero no lo aplicás. En la mayoría de casos no es así. La realidad es que no lo sabes. Vos pensás que lo sabes porque si pudieras llegar a las metas literalmente con las que soñás, lo harías. Eso 100%. Si vos pensás que lo sabes, tenés de alguna forma un miedo a hacerlo y que en realidad no tengas el resultado. Pero bueno, lo importante es esto, es ponerte metas muy por encima del objetivo que vos necesitas para que tu cerebro arranque a ver oportunidades diferentes, claramente. Porque lo que tenés que hacer para llegar a 100 mes no es lo mismo que lo que tenés que hacer para llegar a 10 mes, obviamente. Es un juego completamente diferente. Y obviamente no conozco el juego de llegar a 100 mes. Pero lo que sí te digo es que si vos te enfocas en las acciones necesarias para hacer 100 mes, vas a ver cosas que no conocías, acciones que por ahí no las veías, que son acciones que hace gente que está en ese punto. Investiga lo que es que hace. Entonces, de seguro, poniendo una meta de hacer acciones necesarias para llegar a 100 mes, yo te diría que a 20K llegas. Casi que seguro, o sea, a 10 seguro. A 20 más que seguro, porque empezás a ver literalmente microacciones en el día a día que antes nunca te las hubieras planteado porque eran más difíciles obviamente y no eran tan necesarias para llegar al micro objetivo que tenías vos en mente. Entonces es súper importante esto, o sea, tener un estándar súper altísimo. Y la mayoría de personas la suelen entender mal en este caso. A ver, si vos por hoy tenés un negocio o lo que sea y estás estancado en el mismo número y probás cosas diferentes, tenés que entender que las personas no tienen resultados porque le erran en una de tres cosas, básicamente. Nosotros podemos ejercer hacia nuestros objetivos en el plano físico, mental y en el espiritual. No me quiero ir bastante como bohemio, pero la realidad es que vos podés ejercer en el plano físico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, probar una estructura de venta diferente, probar otro funnel, probar DM Closing Funnel, probar Booking Closing Funnel, o sea, agenda, a llamada de venta. Podés probar a cerrar por BSL. Eso es probar sobre lo que es el plano físico, básicamente. O sea, probás métodos, metodología. Ahora, si vos estás hace un año, por ejemplo, la misma facturación en $30.000 por mes, probando cosas diferentes, vos sos lo suficientemente inteligente como para llegar a la conclusión de que no son estrategias lo que te falta. Porque no tiene sentido de que pruebes constantemente estrategias y no pases los $30.000 por mes. Y aparte, o sea, probás DM Funnel, o sea, DM Closing Funnel, o sea, vas a hablar por chat. Hay gente que dice por chat que hace 200K, o sea, y vos no lo lograste, probás otra cosa. Probás Booking Funnel, o sea, a llamada de venta. Tampoco pasa los 30K y hay gente que hace más de 500K, 600K utilizando llamada de venta. Y probás todos y no funcionan. Claramente el problema no es el método. Claramente el problema sos vos y que o sea, la problemática que te está impidiendo escalar no está en el plano físico. Claramente puede estar en el plano mental o en el plano espiritual. O sea, claramente capaz que tu estándar está bajo. Capaz que tenés una meta y cuando te acercas a esa meta, tu meta es tan baja que obviamente siempre pasa esto. O sea, esto es una realidad, siempre pasa esto. Como humanos, si tenemos una meta que está en el 100%, cuando vamos por el 75% le vamos metiendo cada vez menos. Entonces, si tu meta es, por ejemplo, esa que acabo de decir en este ejemplo, va a llegar el día 20 del mes y si estás cerca de esa meta, vas a empezar a bajar el rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Para llegar a esa meta es que tu estándar esté por encima. A tu cuerpo, a tu cerebro, o sea, a tu sistema nervioso, todo, o sea, todo lo que vos utilizas en el día a día, no le importan tus objetivos. A tu sistema nervioso le importa hacer el mínimo viable en cada tarea. Bien. Entonces, aplicado para esto, a tu cuerpo le importa hacer el mínimo estándar, o sea, tu cuerpo va a recaer en el estándar que tenés. Entonces, si tu estándar es hacer 15 km, cuando te acerques a 15 km va a bajar la intensidad. Entonces, vos tenés que ver la forma de poder elevar el estándar. Y elevar el estándar no es solo gastar más, o sea, gastar más es la cosa más fácil que puedes hacer para elevar el estándar. Hay otra forma de elevar el estándar que ya va más hacia trabajar en tus objetivos, tu propósito, etc. Pero
gastar más es como la más fácil, por así decirlo, de elevar el estándar. Y sí, pero no te equivoques, o sea, yo me forcé mucho tiempo a gastar más, a gastar, a gastar, a gastar, a gastar, a gastar, a gastar. O sea, me acuerdo que cuando cobraba mis primeros sueldos de closer, eh, me los gastaba todos. O sea, sí, me gastaba todos. O sea, cobraba 3K, me los gastaba los 3K. Literal, o sea, boom. Mismo mes me compré la Mac, no sé qué, un micrófono, me compré un montón de cosas más. Entonces, y sí me funcionó, la realidad, o sea, me funcionó en ese momento, me funcionó. Hoy por hoy no recurro tanto a gastar más, o sea, sí gasto bastante la realidad, o sea, gasto más que una persona promedio, pero no recurro a eso en particular. Pero, pero nada, lo que iba con esto es que vos lo que tenés que hacer es elevar tu estándar. Si vos pensás que querés hacer, o sea, si vos no entendés por qué no estás escalando, simplemente es que tu estándar está lo demasiado bajo y vas a tener que hacer un trabajo interno, o sea, ponete como meta cambiar el estándar, no te pongas como meta llegar a cierto objetivo porque tu cuerpo nunca va a llegar. Entonces, pensá, ¿cómo mierda cambio este estándar que tengo tan bajo? Tan bajo. Y trabajarlo se va a dar y te va a cambiar el estándar, obviamente. Y el estándar es diferente de cada persona. Una persona lo puede tener en un K a mes. O sea, para varias personas, un K a mes es su estándar. Para varias personas, $700 por mes es su estándar. Para algunas es 3K. O sea, para mí mucho tiempo fue 3K. Para otras personas es 5K, 10K, 15K, 30K. O sea, el estándar puede estar en muchos niveles y es por eso que las personas no avanzan de esta forma. Las personas avanzan de esta forma. 10K, 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 10K. Desbloqueo el estándar a nivel mental 30K. 30K, 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 30K. Y le pongo con 50K. Literalmente, o sea, es a nivel mental, las personas desbloquean lo necesario para escalar. Si pensás que esto es una boludez, o sea, no tendría sentido y las personas escalarían de esta forma, siempre de forma lineal. Pero no, es así durante un tiempo. Las personas dicen, incluso hay personas que no se dan cuenta, que simplemente lo cambian de forma inconsciente e hicieron muchos cambios a nivel de estrategia. Cambié esto por esto, cambié esto por esto, cambié esto por esto, cambié esto por esto. Y cuando cambiaron algo del estándar inconscientemente, también hicieron un cambio, por ejemplo, cambiaron de setter. Y de la nada la facturación subió. Y piensan que es por el cambio de setter. Pero no, fue porque justo ese mes cambiaste algo del estándar o cambiaste algo a nivel pensar de forma inconsciente y por eso escalaste. Entonces por eso la mayoría de las personas se equivocan. Y ahora, la realidad es que puede ser que vos sea el caso contrario, o sea, puede ser que, digamos, a nivel de estándar lo tenés bien, pero no estás accionando, o sea, no estás haciendo nada, o sea, no tenés una metodología, o sea, no estás probando métodos para poder escalar de forma práctica, o sea, laburar, digamos, la cosa que tenés que hacer, que tenés que poner trabajo, o sea, no es que manifestando te va a llegar un negocio casi $800.000 por mes, y ahí ya el problema es a nivel de aplicación, pero si te soy sincero, no suele ser este caso, o sea, suele ser más el otro caso, que el caso de que la persona medite y no consiga porque no acciona. O sea, sí es realidad que la mayoría de personas no hacen las acciones necesarias para conseguir un objetivo 100%. 100%. Eso puede pasar. O sea, la mayoría de las personas trabajan muy poco. De hecho, yo una de las cosas que tuve que hacer en cierto momento para dejar de estar estancado, para intentar, por lo menos dejar de sentirme estancado, fue empezar a trabajar más. Yo trabajaba muy poco, trabajaba 2 horas al día hace un tiempo y hoy por hoy estoy trabajando mucho más y con intenciones de trabajar más. O sea, hoy por hoy también lo que tuve que hacer para no trabajar más es no veo trabajar como algo malo, lo veo como algo bueno. Y otra cosa que también hice es, yo entendí que dentro de la zona de confort nunca va a haber crecimiento en ningún ámbito. Entonces, entendiendo esta creencia, me la implanté en todos los ámbitos. Entonces dije, claro, tengo que buscar conscientemente el dolor. Y lo arranqué a hacer en todos lados. Lo arranqué a hacer en el gimnasio. Cada vez que algo me daba paja decía, no, claro, tengo que buscarlo. Iba al fallo. Literalmente y seguía, y seguía, y seguía mucho más. Lo mismo con el cardio. Estaba cerca de no poder más, estaba a punto de apretar el botón parar y pensaba, no, claro, o sea, justamente tengo que enfrentar el dolor y continuaba, o sea, con el dolor, con todo el dolor. ¿Y qué fue lo que hizo eso? Que tuviera como
el umbral del dolor cada vez lo siento menos, de alguna forma, o sea, cada vez me afecta menos. Eso lo que me permite es ir más lejos. Y también, o sea, aplicarlo o sea, en el aspecto del rendimiento me permitió aplicarlo en otras cosas. No tengo ganas de trabajar, lo hago igual y me esfuerzo a hacerlo. Por ejemplo, en el caso de, yo ya sabía de antemano llamadas de venta que iban a ser complicadas hace mucho tiempo y buscaba evitarlas. O sea, buscaba la cancelación de la persona. O sea, buscaba que la persona cancelara por alguna razón. Y hoy por hoy, por ejemplo, no. Digo, me da paja, la tengo que tener. Esta llamada. O sea, esta llamada en particular que me da paja, la tengo que tener. Lo mismo con una conversación de alguien que me escribe. O sea, me da paja que esta persona me escriba. O sea, un lead, por ejemplo, te estoy hablando, que es un lead que es muy malhumorado, por ejemplo, o una persona que compró y se está quejando de algo en particular, que o sea, no suele pasar, pero una persona que se está quejando, por ejemplo, o que está teniendo un... Miedo no me molesta, miedo siempre los ayudo 100%, pero una persona que está quejando de algo apenas, tipo al segundo haber entrado. Antes, por ejemplo, esas cosas a mí me dan como cierto incomodidad y hoy por hoy digo, no, no, al revés. O sea, me da incomodidad, lo tengo que hacer. Y es como que, claro, me armé un SOP y entendí que, claro, nunca te deja de incomodar las cosas. Lo que pasa es que ahora me armé un SOP que cuando algo me incomoda digo, esto es lo que tengo que hacer. O sea, cuando pienso en qué tengo que hacer, casi siempre es hacerlo incómodo. O sea, si vos tenés ese frame mental y vas a llegar re lejos, a nivel de todo, o sea, a nivel de trabajo, todo, si vos decís, no sé qué puedo hacer para escalar, pensá todas las cosas que tenés que hacer en la lista y las que, no te las que te dan paja son las que te van a probablemente llegar al próximo nivel. Si te pensás las que no te dan paja, que son fáciles, que es copiar y pegar, que es utilizar la guía, esa cosa capaz que no tiene tanto retorno como las que te dan paja. O sea, si estás en cero, tenés un negocio y estás en cero, ¿y qué es lo que te da paja? Prospectar en frío. O sea, armate un sistema de prospección en frío, o sea, medir métricas de rendimiento de ABR, tasa de apertura, probar A/B testing con mensajes, o sea, prospectar es la parte que te va a dar paja y es la que tenés que hacer. En el caso de que tengas que echar a alguien, va a ser eso. O sea, toda tarea que te da paja es tarea de crecimiento. Entonces, si vos te pones en tu mente que tenés que buscar el sufrimiento, vas a llegar demasiado lejos, literal. Así que nada, no quiero dilatar muchísimo el video, pero quería como compartir lo que estaba pensando simplemente. Así que nada, si el video te sirvió de alguna forma, te hizo pensar algo en particular, me lo puedes dejar en los comentarios. También en la descripción está mi número por si quieres hablar conmigo, lo que sea, por ahí siempre respondo, porque por YouTube es bastante más complicado hablar, o también puedes hablar por Instagram. Así que nada, te puedes suscribir, dar like y cualquier cosa, nos vemos en el próximo video. A vender.